Hola, mi nombre es Ignacio Ayala Chauvin, profesor de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Explicaré la prueba de hipótesis con la herramienta RStudio. Los resultados de esta clase es tener la capacidad de mantener o rechazar una hipótesis basado en las mediciones de las muestras observadas utilizando el mecanismo estadístico de la prueba de hipótesis. El índice. Analizaremos la prueba de cola inferior de la media poblacional con varianza conocida. Como segundo punto, realizaremos pruebas de hipótesis. Y el tercer punto, un resumen de la clase. La prueba de cola inferior de la media poblacional con varianza conocida consta del siguiente algoritmo. La hipótesis nula de la prueba de la cola inferior de la media poblacional se puede expresar de la siguiente manera. La media real es mayor o igual que el límite inferior hipotético, quedando de esta forma. Ese es el primer paso. Una vez que está definida la hipótesis nula, se procede a definir el estadístico de la prueba Z en términos de la media muestral, del tamaño de la muestra y de la desviación estándar. Se determina el valor de Z y entonces se realiza la prueba. Esta debe rechazarse si el valor de Z es menor o igual que el percentil Z alfa, que es el valor crítico. El valor crítico se lo puede determinar con el software de estudio o leerlo directamente de tablas. Por ejemplo, el valor crítico alfa para 0.1, el Z alfa es 1.28. En el caso de la cola inferior sería menos 1.28. Si calculamos este valor en el software RStudio, simplemente tenemos que decir que alfa es 0.1 y aplicar la función qnorm. Restamos 1 menos alfa y procedemos al cálculo y tenemos que el valor de alfa es menos 1.28. Supongamos que un fabricante de bombillas afirma que la vida útil promedio de una bombilla es de más de 10.000 horas. En una muestra de 30 bombillas se descubrió que solo duran 9.900 horas en promedio. Suponga que la desviación estándar de la población es de 120 horas. Con un nivel de significancia de alfa 0.05, ¿podemos rechazar la afirmación del fabricante? Procedemos a aplicar el algoritmo. El primer paso es declarar la hipótesis nula, que es de que la media mu es mayor o igual que 10.000 horas. Entonces comenzamos el cálculo utilizando la herramienta del estudio. Declaramos las variables, que vendría a ser 9.900 la media de la muestra, 10.000 el valor hipotético, 120 la desviación estándar de la población y 30 es el tamaño de la muestra. Lo introducimos al valor, todos los valores al software y procedemos a calcular, teniendo como resultado un Z de menos 4.5. Lo mismo, procedemos a calcular el alfa, el Z alfa, que es de menos 1.64. Entonces, calculando el estadístico Z, tenemos como resultado menos 4.5. Luego, procedemos a calcular el Z alfa 0.05, obtenemos el resultado de menos 1.64. Lo podemos determinar también de tabla. Ahora, con los dos resultados, planteamos la condición y determinamos que la estadística de prueba menos 4.5 es menor que el valor crítico de menos 1.64. Por lo tanto, a un nivel de significación de alfa 0.05, rechazamos la afirmación de que la vida media de una bombilla es superior a 10.000 horas. Ahora, podemos con el software graficar y podemos ver en este caso que a 0.05 nuestro valor es aproximadamente menos 1.64 y el valor de Z alfa está muy por debajo de 1.64. Por tanto, se rechaza la hipótesis. Una alternativa, en lugar de utilizar el valor crítico, aplicamos la función pnorm para calcular el p-valor de la cola inferior de la prueba estadística. Como resulta ser menor que el nivel de significación de alfa 0.05, rechazamos la hipótesis nula que la media es mayor o igual que 10.000 horas. ¿Por qué? Porque el área o el p-valor calculado es mucho menor a 0.05. Si lo graficamos, vemos que no pinta nada de área de la curva. Problema 2.
Un fabricante de cerveza artesanal afirma que el volumen de producción es mayor que 1000 litros. En una muestra de 3 producciones se descubrió que la producción es de 991 litros en promedio. Suponga que la desviación estándar de la población es de 15. Con un nivel de significancia de alfa 0.1, ¿podemos rechazar la afirmación del fabricante? Primer paso del algoritmo. Declaramos la hipótesis nula, que la media de la muestra es mayor o igual que 1000. Comenzamos el cálculo con el software RStudio, introducimos todos los valores y calculamos el valor z. Z es igual a menos 1.039. Introducimos todos los valores y calculamos el valor z y obtenemos que el valor es de menos 1.039. Luego, calculamos el z alfa. El z alfa lo calculamos y tenemos un valor de menos 1.28. Por tanto, vamos al software RStudio con el alfa 0.1, calculamos y obtenemos que es menos 1.28. Por tanto, tenemos los dos valores y procedemos a realizar la comparación y a ver si cumple la condición. Aquí claramente vemos que no cumple la condición porque z es mayor que z alfa. O sea, el valor del estadístico es mayor al valor crítico. Por tanto, la prueba estadística de z igual a menos 1.039 es mayor que el valor crítico de z alfa menos 1.28. Por lo tanto, a un nivel de significación de alfa 0.1 aceptamos la afirmación de que la producción de cerveza es mayor a 1000 litros. El valor crítico, que es este punto, y vemos que el estadístico está dentro de esta parte de la curva. Por tanto, aceptamos la afirmación del productor de cerveza. Lo mismo hacemos. En lugar de utilizar el valor crítico, aplicamos PERNORM para calcular el p-valor de la cola inferior de la prueba estadística. Como resulta ser mayor que el nivel de significación alfa 0.1, aceptamos la hipótesis nula de que la media es mayor o igual que 1000 litros. Por tanto, el valor del p-value es 0.14, mucho mayor a 0.1. Y aquí claramente vemos que el valor del estadístico es mayor y que el punto del valor crítico. Y luego, para la segunda solución, graficamos el valor total del área y vemos que es mayor al área anterior. Por tanto, aceptamos la hipótesis nula. En resumen, hemos analizado el algoritmo que consta de las siguientes partes. Primero, declarar la hipótesis nula de la cola inferior, luego realizar el cálculo del estadístico, luego calcular el z alfa o determinarlo y comprobar si la hipótesis nula debe rechazarse o aceptarse. Muchas gracias.